Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Le decía que Carlota Montoya está con nosotros y ya nos trajo un tequila y vamos a hablar de la situación actual del tequila en México, haciendo nada más un breve resumen, el chiste de lo más importante para que sea... mueve tu teléfono, un teléfono me está haciendo ruido. Lo más importante para que un agave crezca bien, como en la región de Tequila, pues es el suelo volcánico, el terroir, digamos, ¿no? Pero, o como dicen algunos, el terroir, no el terror, el terroir. Pero es ideal para el cultivo que tenga suelo volcánico. Y esto el agave se cosecha muchos años antes de ser cultivado. Hay quien dice que 5 años, hay quien dice que 7 años. Eso nos lo va a aclarar Carlota Montoya, que es especialista. Lo que sí sé es que en México hay más de 34,000 hectáreas sembradas de agave. Bienvenida, Carlota Montoya. Gracias, Eddie. Hola. Qué emoción, qué gusto me da estar aquí contigo Esta siempre. es tu casa, ya lo sabes. Gracias. Pues sí, qué historia de... ¿Hay suficiente agave o ya se acabó? No. Hay sobreproducción de agave. O sea, hoy uno de los problemas más grandes es que hay una sobreoferta. Llegamos a un punto en el que había un problema con la demanda y entonces muchos empresarios decidieron invertir en el tema de agave. ¿Por qué? Porque sembrar una planta de agave hace un par de años te costaba alrededor de 12 pesos por planta y con un potencial de venta de 3,000 pesos. Entonces, o sea, por supuesto, me acabo de ver tu cara, ¿no? O sea, ninguna inversión te da ese rendimiento. No, ninguna inversión legal te da ese rendimiento. Entonces, muchas personas se voltearon, ganaderos, a cambiar sus tierras para sembrar agave porque pues era un negocio muy lucrativo, hasta que empezamos a detectar ciertos problemas. En el estado de Guanajuato el año pasado prohibieron la siembra de agave porque hay un problema de deforestación, de expulsión de fauna, porque están haciendo monocultivos gigantescos. Entonces, actualmente... Explícale al público qué es un monocultivo. Que solo haya de una planta, ¿no? O sea, tienen una parcela destinada a la siembra y el problema es que toda esa parcela la usan solo para sembrar agave. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Y otro de los problemas grandes es que muchas personas que no están al tanto de cómo se mueve el negocio del agave decidieron sembrar una parcela completa en ese momento. Y el problema ahí es que en 5, 7, 10 años, dependiendo de lo que desee la marca, lo vas a limpiar y luego vas a volver a sembrar. O sea, no hay como una proyección hacia satisfacer una demanda que es constante. Y el problema más grande es que hoy en México alrededor del 10% de la superficie de nuestro país está cultivada por agave. Entonces el problema es que el precio está cayendo. Habíamos llegado a un precio de 38 pesos y ahora estamos en 12 por kilo. Entonces, por supuesto que ya no es tan buen negocio. Ahora tenemos una sobreoferta y según el CRT tenemos suficiente agave para producir tequila de aquí al 2029. No, pues está buenísimo, porque yo te voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando don Antonio Ariza y Antonio Hijo, tanto Ariza Cañadilla, Ariza Alduncin, yo tenía mi agencia de relaciones públicas y publicidad y les manejaba cosas por fuera, o sea, era outsourcing, digamos, ¿no? Además de mi carrera de periodista de toda la vida. Y les hicimos la inauguración de la planta de tratamientos de agua y residuos en Sausa. Y empezaban con el agave in vitro con tecnología francesa que habían traído para el tema in vitro. Es decir, en unas probetitas
se ponían tallos de agave que tenían que crecer determinadas semanas, luego los pasaban a macetas, de macetas los sembraban al aire libre, en un ambiente controlado, pero al aire libre, y controlado quiero decir que estaba supervisado por los expertos, ¿no? Porque es cuando vino la carencia de agave, porque todo el mundo empezó a hacer tequila. Ahora sigue haciendo todo el mundo tequila, y agua de tequila y licor de tequila y destilados que huelen a tequila y que no son tequilas. Pero lo importante es que el agave, para que sea 100% un tequila de la calidad que a ti y a mí nos gusta, no tanto el 49-51, pues es que tiene que ser un agave bien sembrado, no cortado antes de tiempo, que tenga su madurez completa. Yo pienso que está bien que haya ahorita esta sobrepoblación de agave. A ver si baja el precio, porque ni con el dólar que ha bajado, bajaron el precio de las medicinas, por ejemplo, ni los restaurantes bajaron sus precios, y tampoco el agave, ¿no? Bajó su precio. No, sí, te acabo de decir que ahorita el precio está en 12 pesos bueno, por kilo. Pero ahorita por la sobrepoblación, no por el dólar. No tiene que ver con la paridad, porque al final... ¿No es un commodity? No, porque al final produces tequila solo en México. Entonces no te afecta tanto la paridad precio-dólar, pero sí tienes esta parte en cómo está creciendo la demanda. De hecho, un muy buen amigo que es agavero y productor de tequila, que este producto que traje es de él. A verlo cuál es. Qué bonita botella. Sí, no, es hermoso y el producto es una joya. Pues usar de arma letal. Tráela en el coche. Si te aburres, te das un trago. Y si te quieren asaltar, se la avientas. Por supuesto, sí. Y con eso ya lo dejas tumbado. Lo noqueas por completo, sí. Se llama Mexicana. Realeza Mexicana. Déjame, es que no traigo lentes. No te preocupes. Qué bonita botella. ¿Por qué el moño negro? ¿Están de luto o qué? No, es porque es el extrañejo, cambia el color del listón dependiendo el tiempo de añejamiento del producto. Tequila 100% agave azul, CRT 1560, la NOM, State Bottle, embotellado en terreno, extra añejo. ¿Qué quiere decir extra añejo? 38 grados, real. Qué bonita botella. Spirit Selection, Silver Medal 2015, o sea, una medalla en 2015 con el concurso mundial de Bruselas. A ver, y qué bonita tapa además con este ave. Con el grabado. El grabado, no sé qué ave será, porque no sé si es un quetzal esto, ¿qué será? No, yo creo que es más bien una garza. Jaime me regañaría por no saber qué es lo que tiene aquí ¿Qué arriba. quiere decir extra añejo? Extra añejo quiere decir que tiene más de 2 años de añejamiento. Dentro de la NOM tenemos los rangos, ¿no? O sea, es más de 3 años, disculpa. Tienes estos rangos para las clases. Tienes 2 categorías, que es 100% de agave y 51-49. Entonces uno es tequila 100% y el otro es solo tequila. Y cada una de estas categorías se dividen en clases, y las clases son el tiempo de añejamiento. Tenemos blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Entonces, este es un producto extrañejo. Este específicamente tiene 42 meses de añejamiento en 3 diferentes barricas. Que esto es una locura, porque normalmente, pues, uno, como conoce estos añejamientos, es que se pone todo el producto en distintas barricas y luego se mezcla. Bueno, no, esto se hizo diferente. Se puso en unas barricas, luego se mudó toda la producción a otras barricas y luego se terminó en un limusín francés nuevo. Entonces tenemos... ¿Qué quiere decir un limusín? Es un formato... ¿La de Trump era limusín o la de Obama era una limusina? No, esa es una limusina, pero no. Es un formato de barrica. Una limusina es un formato de barrica específico. Que viene, o sea, son barricas francesas nuevas, y se terminó el añejamiento para sumar 42 meses en eso. Oye, de verdad está bueno, ¿eh? Es muy bueno, sí, es una joya. Si hago gárgara, ¿se me quitará la ronquera? Inténtalo, a ver, por favor. Ya no me duele la garganta. Sí. Es más, ya se me quitó la ronquera y la sinusitis que traigo. Oye, está muy bueno. Carlota de Garay, a ver, la denominación de origen controlada solo aplica en determinadas regiones del país, aunque se encuentre el agave azul tequilana Weber en muchas regiones, ¿no? Pero solo aplica a ¿cuántas regiones? Es correcto. Se permiten 5 estados. Esto es la totalidad del estado de Jalisco, y después tenemos los municipios
aledaños de los estados colindantes, a excepción de Zacatecas, esto es Nayarit, Guanajuato y Michoacán. Ellos comparten denominación de origen. Y por último, se anexó en el 72 por un tema de interés político, Tamaulipas. Cuervo, por ejemplo, tiene la oportunidad de llevarse sus caldos a diferentes países, los lleva en barriles, pero no son 100% de agave, son 49-51, 51 de agave y 49 de otros alcoholes o otros azúcares, como lo quiera llamar, porque el azúcar se convierte en alcohol, de melaza o de caña o alcohol industrial o alcohol de lo que sea, ¿no? Casi siempre es melaza. Hay alcoholes permitidos. ¿Melaza es como el melao, como el corazón de melao? No, Eddie. La melaza es lo que haces cuando refinas el azúcar, lo que queda al final, como es una pasta viscosa negra, un poco amarga. Eso es lo que queda al final. Sí se me antoja, Al final, la mayoría de los rones están hechos con melaza. Sí, claro, son químicos porque le agregan colorantes y agregan saborizantes para poder mantener ese millón de litros o los que sean del mismo color o del mismo sabor. También el whisky. No, todos y también en el tequila. Dentro de la NOM está permitido añadir color caramelo y añadir abocados o abocantes para generar consistencia en los lotes. Uh-huh. Ok, ahora hablemos de cuánto representa la industria, 13,000 millones de dólares, pero y tenemos somos patrimonio de la humanidad desde hace muchos años, ¿no? El paisaje agavero. En el 94 ¿Paisaje agavero? ¿No en sí el tequila? No, el paisaje agavero se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cuando era fue en 2000, en el 94 fue el CRT y entonces esto... 2006 UNESCO 2006, dio. Exactamente. Uh-huh. En el 2006, en el aniversario de la creación del CRT, por eso se promulgó el Día Mundial del Tequila, gracias a este nombramiento del paisaje agavero, que es solo una línea de paisaje que está dentro del estado de Jalisco. Y eso es lo que es Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentran la mayoría de las tequileras. Pero ¿cuántos litros de tequila 100% de agave dentro de la denominación de origen se producen al año? Actualmente la cifra está alrededor de 600 millones de litros, pero de estos 600 millones, arriba del 50%, ya estamos arriba del 50% para el 100% de agave. Entonces, no te estoy entendiendo. De estos 600 millones de litros que se producen al año, normalmente la relación era más alta de 51-49. Se producía más o menos el 60% de esos 600 millones de litros eran tequila mixto para coctelería, uh-huh, que se va a todo el mundo. Uh-huh. Y ahora ya aumentó la relación y los productos 100% de agave están subiendo mucho y ahora la relación es 60% de ese total son productos 100% de agave y el resto son tequila mixto. Al final el CRT cuenta todo lo que se produce como tequila. ¿Y por qué te preocupa la industria del tequila? El día que me propusiste el tema no te preocupaba y si hay 650 millones de litros o 600 millones de litros y más al 2022 más 13,000 millones de dólares que deja esto, más no sé, 100,000 empleos, 80,000, 70,000 empleos, pues ¿qué te preocupa? Creo que es un negocio muy lucrativo, pero creo que es un negocio que no está pensando mucho en el tema de sustentabilidad o en los objetivos de la ONU respecto a cómo se tiene que ver esto, ¿no? O sea, ya el CRT se dio cuenta de esto, porque el dejar que siga creciendo... El Consejo Regulador, ¿quieres decir? El Consejo Regulador. El dejar que siga creciendo sin medida la industria del tequila cuando tienes la limitación de espacio que te hace la demarcación de la legislación. Fíjense que había un pirata, Johnny Blackdown, que tiene una historia muy interesante. Este pirata es parte del personaje de una novela de una joven escritora, Ivana von Rettek, que él no quería estar en ese rollo de piratas y asaltos, pero pues la vida lo lleva y aunque se mantenía lejano y distinto a el asalto y a la pelea y a estar en esos mares negros y oscuros de los piratas, pues no le quedó otra. Y la novela, que no la he leído, me la acaba de traer Ivana von Rettek, con quien estoy ahora, nos va a platicar y me parece muy interesante porque es una novela que ha sido muy bien comentada. Yo creo que puede tener mucho éxito. Y vámonos primero al principio. Ivana, bienvenida. Cuéntanos, ¿quién eres,
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Yo soy escritora. Este es mi primer libro y me tomó mucho tiempo. 14 años. Sí. ¿Los empezaste a los 14? En realidad empecé antes, pero a tratar de escribirlo como tal empecé a los 13, 14, pero no sabía nada. No sabía nada de barcos, no sabía nada de piratas. Entonces tomé la decisión de ponerme a estudiar al respecto, estudiar barcos, cuáles son las partes, cuáles son las maniobras náuticas. Y aunque no aprendí todo lo que hay que saber porque es imposible, aprendí lo suficiente para poder describir los barcos y las batallas. Y respondiendo quién soy esa mujer que se perdió 14 años escribiendo y ahora por fin sacó su libro. ¿Y qué personaje eres de esta novela? Porque cada escritor es un personaje. No, en mi caso yo creo que cada personaje del libro es yo, un fragmento de mí. Todos tienen algo mío. No creo que yo sea uno solo en particular, porque en verdad cada personaje tiene una característica mía, pero llevada al extremo. Sí, no podría escoger uno. Johnny Blackdown es un pirata malo, oscuro, maldito, que roba, que mata, que viola, que no le interesa nada en la vida más que el dinero. Ni él ni el pirata promedio. La historia de Johnny Blackdown, él empieza el libro siendo John Donner. John Donner es un cadete naval de 19 años, que es el hijo del almirante y está rodeado de una vida llena de disciplina, llena de reglas, que él no resuena con ellas, se siente asfixiado tanto por el reglamento de la Marina Británica como por su propio papá, que es el almirante. Y entonces siente que le falta algo, y lo que pasa es que no se le ha confiado un secreto muy misterioso y muy oscuro. Y el libro se trata de cómo este secreto lo encuentra a él. Y no es ese tipo de pirata. De pirata como Barba Negra, ¿no? O el pirata Garfio. ¿Te acuerdas de Garfio? Sí. Ese pirata era tonto y malo. Sí, ¿no? Pero mala combinación. Exacto, no se podía. Había un niño que era más inteligente que él. Ahora, los piratas son muy solitarios. Y si los piratas o los personajes de este libro son parte de ti y no tú parte de ellos, entonces eso significaría, por lo tanto, la tesis, que tú eres muy solitario. Los piratas no diría que son solitarios. Diría que no encajan. No encajan en la estructura social que tenía pues, las colonias de Inglaterra de ese entonces, porque en realidad ellos forman una hermandad. Y sí es cierto que hay piratas que eran malvados y violadores y que solo importaba el dinero, pero es mucho más que eso. En la historia como tal, Inglaterra y España estaban peleados, acababan de terminar una guerra larguísima. Inglaterra, a pesar de que ganó, no tenía dinero y realmente lo necesitaba. Pero había muchísimo desempleo y también a los propios marineros de la Marina Real les daban un trato muy, muy injusto. Entonces todos estos desempleados, todos estos abandonados por su patria que en algún momento ayudaron a ganar la guerra, empezaron a sentir la injusticia y la falta de dinero y se empezaron a rebelar en contra de eso. Entonces empezaron a formar pequeños grupos donde más allá de romper las reglas las rediseñaron y crearon su propia sociedad, y eso es la piratería. Es una sociedad de rebeldes, no de violadores y asesinos. ¿Pero solitarios? Yo creo que exiliados. Ok, ¿y tú qué eres? Probablemente exiliada. ¿Porque eres de origen austriaco? ¿Por eso eres exiliada? No, simplemente porque tengo una forma de pensar distinta. Siempre la tuve, creo. Siempre de chiquita estuve pensando en piratas y libros, historias y aventuras, cuando las niñas de mi edad a lo mejor no estaban pensando en eso. No estaban pensando en Barbie. Sí, entonces me era difícil sentirme en casa, igual que a John le cuesta conectar con la Marina Real y con el almirante, igual que al pirata le costaba muchísimo ser parte de una sociedad que los despreciaba. Entonces sí, creo que somos exiliados todos. ¿Quién es este John? Escríbeme cómo era este joven que entra a la escuela de cadetes y tiene que terminar siendo un pirata para poder cumplir o
abordar o resolver ese secreto que le aparece? Definitivamente hay un John antes, o sea, al empezar la historia, y un John completamente diferente después. John es un adolescente que está perdido, está dividido entre seguir sus propios impulsos, alimentar su propia rebeldía, su espíritu soñador, su espíritu salvaje. Y la otra parte de él es un niño que realmente quiere enorgullecer a su papá. Realmente quiere que el almirante algún día diga, lo hiciste bien. Pero no lo logra porque está más allá de él. Y entonces cuando se presenta esta oportunidad, que hay un ataque pirata en el que no voy a decir qué pasa, hay un ataque pirata y él tiene una oportunidad de oro porque se le revela un secreto importantísimo para o seguir tratando de ser alguien más o descubrir quién es en realidad. Y entonces, al aventurarse a descubrir quién es él en realidad, se conoce de formas que ni siquiera sabía que podía y cambia completamente, se vuelve otra persona. Ok, ¿y tú eres igual rebelde, soñadora? Sí, absolutamente. Entonces tienes una parte hermanada con el personaje de Johnny. Sí, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro, yo necesitaba dinero. Y me hice maquillista profesional, asesora de imagen, experta en moda. Entonces, la gente me tenía bajo esta concepción de moda, maquillaje, vestidos, belleza. Y mi interior era completamente los espadazos, los bombazos, los piratas. Entonces, cuando por fin pude publicar el libro, por fin pude como ser yo, como explorar esta parte mía, hacerlo público, enseñarle a la gente qué pienso en realidad, qué siento en realidad. Y creo que es lo mismo que le pasa a John. Cuando él trae el uniforme puesto, está fingiendo ser algo que no es. O sea, son dos personalidades. Sí, creo que sí. Una es la falsa que le ponemos al mundo para sentirnos aceptados, y la otra es lo que realmente nos gusta y lo que realmente somos. ¿Tú aplicas esa teoría? Desde que me permití ser escritora de forma seria y ya no hacerlo como travesura, no. Porque ya soy lo que soy. Tú tienes entonces nada más una personalidad definida, no juegas con dos personalidades. No. ¿O dos tus? Ni siquiera creo que sean personalidades, porque una personalidad es algo que no puedes evitar, así eres. Más que nada creo que todos tenemos una actuación, todos tenemos un escudo, todos tenemos algo que le mostramos al mundo con algún fin. Con el fin de hacer una entrevista interesante, con el fin de conseguir un trabajo que quieres, con el fin de graduarte, con el fin de coquetearle a alguien. Todos ponemos una cara. Y hay algo que me gusta mucho de John porque resuena mucho, siento hoy en día con muchos jóvenes, y es que es muy juzgado ser quien realmente eres, porque hay muchos moldes en los que tienes que caber. Te tienes que vestir de cierta forma, tienes que hablar de cierta forma, tienes que tener ciertos objetos, tienes que llevarte con ciertas personas. Y son moldes en los que es muy cómodo caber porque sientes que perteneces a algún lado, te sientes parte de algo. Y siempre existe este riesgo de que si te sales del molde, te vas a quedar solo, te van a juzgar. Y creo que este libro es una metáfora un poco de eso, de cómo John, el molde, digamos, es la Marina Real y su papá, y la vida real, todo lo que hay afuera del molde es la piratería, y él rompe con este molde. ¿Y cómo es la vida real con tu papá? ¿Con mi papá? No hablo con él. Ok. ¿Y te puede pasar lo mismo que a Johnny con su papá cuando finalmente se encuentra con su papá y el papá le da el secreto? No me quiero meter en tu vida familiar o personal, pero tratando de entender los personajes con tantos novelistas con los que he platicado y conocido, por eso la pregunta, porque finalmente hay un momento de encuentro en un cierto instante de la vida que o lo tomas o lo dejas. Sí se parece, pero no en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo no hablo con mi papá, pero no porque no me caiga bien. Es que él no me crió. No crecí con él. Crecí con mis abuelos. Entonces, para mí, mi verdadero papá era mi abuelo, que ya se fue hace muchos años. Pero si lo comparamos con el libro,
A John le pasa lo mismo, porque oficialmente hablando, él tampoco creció con sus papás. A eso me refería, justamente. O sea, no conociendo la historia profunda de John, trato de ligar y voy siguiendo un poco lo que me estás diciendo hoy, tu expresión, y capto que por ahí venía el personaje. Ahora, ¿este personaje es temido en todos los 7 mares? John definitivamente no. De hecho, diría que es una persona muy tierna. Pero el capitán Desmond Black, que es un personaje importantísimo de la historia y muy importante para John, que es parte de este secreto que le he revelado, él sí es muy temido, es un hombre poderoso, fuerte, intimidante, que realmente no es que sea malo, no es malo, solamente se ha sabido vender como tal. ¿Y divertido? Absolutamente. ¿Cómico? Sí, pero humor negro. ¿Y tú? No sé, yo creo ¿Eres temida, cómica, humor negro? No, definitivamente soy mucho más seria. Quiero pensar que más madura. Y quiero pensar que no soy temida. ¿Pero divertida? Sí. Ivana, con quien estoy platicando, muy joven, escritora, como lo dije al principio del programa, es igual aventurera, igual no divertida como podría ser Blackdown, porque eres más seria, según me dices, que no está bien. Sé más divertida, diviértete más. ¿No usas parche? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Y Johnny sí? En algún momento, sin spoilear mucho, sí. ¿Y busca el tesoro más grande del mundo o el magnífico tesoro? ¿O qué busca Johnny Blackdown? Johnny se está buscando a él mismo. El tesoro es una consecuencia de encontrarse, pero realmente lo que John quiere es saber de dónde vino, pero más importante hacia dónde va. Y los piratas y los increíbles personajes que conoce el Capitán Black. ¿Cómo cuáles? Además del Capitán Black. Jill Jones, María Aragón. Es que ¿cómo está? Ya está ligando ingleses con españoles. O sea, se liga, se liga no de ligue, sino de ligar con una persona de origen español, siendo inglés, sí, cuando los ingleses y los españoles se odiaban por la fuerza náutica. Sí, pero de una forma muy especial. Realmente no hago muchas conexiones entre Inglaterra y España, pero sí hay una mujer que es española y es una mujer increíble. Es mayor que John. Uh-huh. No es el interés amoroso de John, es el interés amoroso del Capitán Black. Y yo creo que es mi personaje favorito. ¿Cómo se llama ella? María Aragón. María Aragón, ¿algo que ver con los reyes de Aragón y Castilla y todo eso? No. Nada. Nada. Nada más Aragón, pero ¿y qué es lo que hacía a María Aragón especial? María Aragón, cuando era una niña, la mandan al Caribe a casarse a fuerza con un señor mucho mayor. Uh-huh. Y ella, en su espíritu rebelde, porque hay que decirlo, ella venía de una familia noble. Ella era una princesa casi. Uh-huh. Pero también tenía un espíritu rebelde, entonces prefiere escaparse a sus 14 años en un bote de remos sola en medio de la noche que casarse con quien no se quiere casar. Y entonces, en este mar nocturno donde se dio cuenta que ya se metió en un problema y que va a necesitar un milagro para salirse del problema, un barco pirata la encuentra y el capitán de ese barco pirata es el capitán Desmond Black. Y ahí empieza la historia de ellos dos. Ivana von Rettig Nolan estudió creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México, en la SOGEM, actualmente escritora y guionista, gran conocedora y lectora apasionada de la ficción náutica, de las piezas de los barcos y de la piratería desde niña. Ahora publica esta novela que se llama Johnny Blackdown, un personaje que vamos a conocer a través de todas estas páginas. Son un poco más o menos 445, 46 páginas, con letra chiquita para que sepan, porque luego quieren letra grande y con dibujitos. No tiene dibujitos. Ahora, ¿qué más aspectos de tu propia vida se revelan en esta novela? Con sus personajes ficticios, claro. Sí. ¿Sabes qué? En las mujeres hay mucho de mí. Hay muchos personajes femeninos que entre ellas son muy diferentes. Muy diferentes. Por ejemplo, está el personaje de María, una mujer de 33 años. Luego está el personaje de Margaret Tanner, que es una niña de 16 años,
muy delicada. Ha crecido en una burbuja de lujos como princesa toda su vida. Extremadamente romántica, idealiza absolutamente todo y increíblemente ingenua y frágil, muy frágil. Bueno, evidentemente tú no eres frágil, no sé si ingenua, ¿no? Pero frágil no eres una mujer sólida, eres una mujer fuerte. Por lo menos en lo que te percibo en la plática. Pero en algún momento fui ella. Creo que en algún momento fui ella. Uh-huh. Y cuando llegas a la página 446, que termina el libro, entonces, ¿qué pasa con la escritora? ¿Cómo? Sí, ¿qué sigue para la escritora? Sigue la parte 2 y luego la parte 3. La parte 2 es una continuación de esta historia que está aquí, pero la parte 3 es una precuela, porque algo que yo no vi que fuera a pasar y me da muchísima ilusión es que el personaje del Capitán Black se volvió extremadamente popular. Todos los mensajes que recibo, nadie le hace caso a John, nadie. Todo el show y toda la fiesta y todas las preguntas y todo va para el Capitán Black, porque sí es un personaje mucho más interesante, sí lo tengo que admitir. Es un personaje que es difícil entender si es bueno o si es malo, pero cada vez que hace algo malo, de alguna manera lo justificas, no logras que te caiga mal, al revés. Entonces, esta tercera parte es la historia de su vida. Ok, no es como el zorro cabalgando, o no es como este pirata muy famoso que finalmente era bueno y lo que hacía era proteger a la gente del abuso de las autoridades de aquel entonces. Se me fue Montecristo, el conde de Montecristo. No, yo creo que Black empieza la historia siendo un hombre muy duro, muy terco, muy frío, que hace un esfuerzo extraordinario por parecer duro, sin sentimientos, malo, peligroso, pero en el fondo es un niño sensible y soñador. Y John tiene la habilidad de detonar en él esta parte sensible y soñadora. Estimula partes de Black que Black ni siquiera sabía que tenía. Entonces, por eso la unión entre ellos dos es tan importante. Pues habrá que leerlo. ¿Dónde encontramos este libro, Ivana? Lo pueden encontrar en Gandhi, en Porrúa, El Péndulo, El Sótano, Sanborns, Amazon, Mercado Libre. Pero creo que a estas alturas es más fácil en Amazon. Y también hay versión para Kindle y también hay audiolibro. Audiolibro también. Sí. Bueno, pues es de Penguin Libros, esta magnífica editorial. Y vaya, estás bien apadrinada con la editorial, ¿eh? Buena editorial esa. Muchas gracias. Ivana von Rettig y el libro Johnny Blackdown. ¿A dónde te pueden escribir o seguir o leer o comentar las preguntas? Tengo Instagram y es Ivana-von-Rettig. Rettig con doble T. Con doble T. Muy bien, pues muchas gracias, Ivana. Gracias a ti. Dedícame mi libro, no te voy a decir sin no, claro con que esa no. piratería de no dedicar el libro. Vamos a noticias, simplemente noticias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.